Ahí entra Analía. Y ahora están terminando las jornadas de Global. Es el cierre Claro. ahora a las 6, el cierre con las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata. La verdad fue espectacular. Fue súper emocionante. Hermoso, hermoso, porque ver, a mí me pone la piel de gallina ver a los médicos hablar de todas las herramientas que antes eran súper no tomadas en cuenta, bueno, como vos sabés, como ustedes sabrán, y médicos, cardiólogos, psiquiatras, psicólogos, gente del país, gente de afuera, aportando aparte, el año pasado las hicimos en la Facultad de Medicina, así que imagínate, sí. había de todo. Estuvo genial, un placer. Y va a estar en el canal de YouTube de Global, así que lo pueden ver cuanto quieran. Hola a todos, qué lindo. Recuerden apagar los micrófonos. Aldana se acaba de unir. Hola Aldana. Estamos. Hola Micaela. Bien. Estamos a 6 minutos de las 6, así que seguimos esperando un chiquitín. A ver. Bien. Me acaba de llegar el mensaje, ya compré. Recuerden apagar los micrófonos o mutearse. Que no nos pase lo del diputado, que no les pasen estas cosas, por favor. Lo mejor es apagar el volumen, mutearse. Si quieren ir poniendo los nombres en el chat, sería buenísimo. Acá dice Giselle, qué bueno van a estar para verlas después. Sí, las jornadas, para los que tal vez no se enteraron o no sabían, se hicieron 19, 20, 21, o sea, hoy, ayer y antes de ayer, las jornadas saludables de Global Psi. Las jornadas saludables se hacen todos los años, en realidad este es el tercer año. El año pasado fueron a la Facultad de Medicina, como les estaba comentando, y sinceramente es un placer compartir, aunque sea un cachito, de unos minutos, con profesionales que la verdad es un honor estar en esas mesas, los temas que se trataron, siempre apostando por cambiar el paradigma, bueno, por incluir estas herramientas desde la medicina, ¿sí? Así que no, hay temáticas, la verdad está divino, desde la educación, para la gente que no tiene nada que ver con la educación, desde la medicina también, estuvieron espectaculares. Y esto de la virtualidad que nos permitió llegar a un montón de países y gente de otros países en las mesas de las ponencias, estuvo genial, la verdad, divino. Hermoso. El año que viene podemos estar con Gaby mostrando y contando un proyecto en escuela, tranquilamente, en la jornada. Claro que sí, hay un proyecto ahí. Un proyecto cocinándose. Así que bueno, ahí estamos a 4 minutitos. Vamos a empezar horario a las 18. Acuérdense de poner a los que no lo hicieron el nombre en el chat, así nos organizamos con las asistencias. Ahí se va a unir Jimena. Bien. Yo voy a empezar a compartir pantalla para ver si está todo bien, si lo ven bien y me escuchan bien. A ver, acá. Sí. Ok. ¿Se ve bien?
Ahí estamos. Entrando Lorena. Bueno, ¿se me escucha bien? Cuéntenme si me escuchan. Sí. ¿Sí? Ok. Bárbaro. Esto de la internet, el cable LAN y todo lo que hay que saber, y todo lo que hemos aprendido en este tiempo, Dios. Terrible. Mejor, ¿no? Pero mucha Un información. montón. Un montón. Melina dice que cada vez que da un pasito más, piensa lo importante y la importancia que sería que se enseñe esto a los niños, ¿no? Y niñas, a los chicos. Y sí, vos imaginate Wow. que esto viniera desde la escuela. ¿Qué más puede enseñar la escuela? Conocimientos significativos te piden. Yo soy vicedirectora igual, pero el diseño curricular está lleno de conocimientos que pretenden que los chicos tengan, llenarles la cabeza a los nenes, pero el cuerpo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el resto? Porque es cabeza llena y el resto, ¿qué? ¿Qué hacen con todo eso? ¿No? Y el tema de las emociones es fundamental. Si no están preparados, ahora sabemos que son habilidades blandas las que hay que formar en los chicos. Tienen que ver justamente con la gestión de las emociones, ¿viste? Es un tema. Y todavía hay mucha gente que se niega, pero es por una cuestión de desconocimiento también, ¿eh? ¿Qué, mi amor? La En la verdad. escuela sería buenísimo, dice María Mirta, para padres y maestros. Bueno, claro, esa es la triada, ¿no? Donde se enfoca desde Mindfulness. Sí. Hay muchos pilotos, hay muchas escuelas que están trabajando en la Argentina desde esta óptica, ¿no? Desde Mindfulness. Sí, ni hablar. Mariana lo sabe muy bien, desde ambas somos docentes y aplicamos mindfulness a los pequeños, ¿no? Y a los papás, y a las mamás, y a los docentes. Pero siempre hay esa, como dice Gaby, es esa tríada, y además hay una resistencia, pero tiene que ver con desinformación, ¿sí? Mala información, con un poco de ignorancia y pocas ganas de saber, porque hay mucha gente que inclusive sabe que hay cosas nuevas para aprender y no les interesa, porque es así, para todos es así. Y además, esto que dice Gaby de la tríada es lo fundamental, formar a los alumnos, formar a los padres y formar a los maestros. Ahora hay una gran revolución, ha cambiado mucho la cuestión, porque lo primero que hay que hacer es formar a los maestros. Es algo que ha pasado a ser la punta del iceberg, lo más importante. Como para trabajar con un chico, con un hijo, con un niño, es fundamental trabajar con el padre. Vos no podés ya trabajar solamente con el nene. Hay muchas cosas que hay que movilizar en esas relaciones familiares y cuestiones que tienen que ver primero con trabajar con los papás. Así que hay mucho por hacer, por suerte. Y mucha gente que lo hace muy bien. Así que bueno, ya estamos en horario, y estamos. Recuerden mutear los micrófonos si se han desmuteado. Bien, ahí está. Es feo hacerlos callar desde acá, mejor si los mutean ustedes, uno se siente como wow, shh, y no es así. Así que vamos a apagarlos desde allá. Así que bueno, buenas tardes, acá estamos en este encuentro 4, wow, un montón pasó, ¿sí? Un encuentro 4 del que venimos trabajando con lo básico. A ver, vamos a... Les pido que silencien los micrófonos, ¿sí? Ahí está. Este encuentro 4, que tiene que ver con, primero, potenciar un poquito este camino que venimos atravesando, que es justamente eso, es muy potencial, muy poderoso desde la base, desde empezar a hablar de los fundamentos de mindfulness, y atravesar un tema como el que atravesamos en los encuentros 2 y 3, que es el de las emociones, que no termina ahí, tiene una partecita más, y mucho, ¿no? Pero digo, como base, no pudimos llegar porque se nos venía el tiempo encima, y la idea es que no estemos más de 1 hora y media,
a charlar sobre que las emociones que vimos, así como las vimos, ¿sí? Con todos estos fundamentos y conceptos teóricos que vimos en el encuentro pasado, esto tiene una vueltita más, y es que todas esas emociones, de las que hablamos y otras, porque hay un montón, tienen una función, quiere decir que tienen un porqué, ¿sí? Y tienen un porqué en términos de que están por algo, de que me vienen a traer un mensaje, ¿sí? Un mensaje que justamente tiene que ver con que tienen un propósito evolutivo, por algo evolutivamente existen, y algo las detona, que ya lo vimos en el encuentro pasado, ¿sí? Y mientras se van uniendo, ahí está, veo que están entrando, antes de comenzar con una práctica, y para que no se les derrita el hielo, que les había pedido, que vamos a hacer un ejercicio hoy muy cortito, el propósito, podríamos decir, cuando les dije evolutivo, quiere decir que por algo están, ¿sí? Tienen que ver con la evolución de la especie, con la vida misma las emociones, para algo, tienen un propósito. Y ese propósito en cada una es diferente, ¿sí? Por ejemplo, el enojo, el propósito es remover un obstáculo, ¿sí? Y el detonante es darme cuenta de que hay algo entre un satisfactor y yo, ¿sí? Hay algo en el medio entre algo que me va a proporcionar bienestar y yo. Y el enojo surge para remover ese obstáculo. El tema es que como no nos damos cuenta y no sabemos que el propósito del enojo es ese, le damos para adelante y a veces nos damos la cabeza contra la pared, hacemos cosas de las que después nos arrepentimos, etcétera, 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 hacemos y decimos. Y tal vez inteligencia emocional en este caso con el enojo sería preguntarme, ¿cuál es el obstáculo que estoy experimentando? ¿Me doy cuenta cuál es? Ojo con eso, es importante y muy, muy revelador conocer el propósito y el detonante de las emociones. Por ejemplo, con el miedo es, el propósito del miedo es escapar de algo que nos amenaza, súbitamente nos amenaza. ¿Y qué lo detona? Bueno, que estoy experimentando algo que para mí es perjudicial, ¿sí? Que me amenaza, que me va a atacar en términos de si es una palabra que me va a hacer mal, si es un comportamiento que yo sé que me va a herir, o si es un tigre que me quiere comer, o lo que sea. El miedo detona cuando yo siento que hay algo que me va a hacer mal. La tristeza, por ejemplo, la tristeza es muy ambiguo porque pensamos que es otra cosa. El propósito evolutivo de la tristeza es solicitar cercanía o cuidado. ¿De quién? De la tribu, de las personas que están alrededor mío. Evolutivamente hablando, ese es el propósito de la tristeza. ¿Y qué pasa? Generalmente cuando estamos tristes nos aislamos. Y justamente el propósito evolutivo es ir a buscar a alguien que nos quiere para que nos recuerde que somos vistos, que nos miran, que nos quieren, que somos apreciados. Ese es el propósito evolutivo de la tristeza. ¿Y cuándo se detona? La tristeza se detona cuando yo estoy experimentando algo a lo que estaba apegado, ¿sí? Y que sé que no lo voy a tener más, lo que sea. Algo, alguien, una situación, ¿sí? Un bien, una persona, ¿sí? Y bueno, después hay otros, lo vamos a ver, estos se trabajan más en profundidad en programas que están para trabajar determinadas emociones, ¿sí? En Global, el mes que viene, estamos en noviembre, en diciembre hay un workshop para trabajar sobre todo con las displacenteras, ¿sí? Y otra displacentera muy grande es el asco, ¿sí? Esto de sentir, el propósito evolutivo del asco es esto de tratar de liberarme de algo que me va a hacer daño en términos de que es algo venenoso, algo como infeccioso, ¿sí? Es esa sensación, asco biológico, ¿se acuerdan que habíamos visto? Y el asco social, que es otra cosa, pero es asco también. ¿Y cuándo detona el asco? Cuando yo puedo identificar que algo me va a provocar una enfermedad o una infección, ¿sí? Después está el desprecio, cuyo propósito es afirmar superioridad, y es bastante dañino en términos del que lo siente y del que lo recibe, por así decirlo. Y el detonante es justamente experimentar superioridad ante una situación, persona u objeto, como dice acá. Y después la sorpresa y la alegría. Y la sorpresa es enfocar la atención en algo súbito, de repente, ¿sí? ¿Y qué es lo que la detona? Esa percepción de algo que súbitamente aparece, ¿sí? Que puede ser satisfactorio o no satisfactorio para mí, pero es súbito y aparece de repente. Y bueno, la alegría es fortalecer el vínculo y la cooperación, ¿sí? Ese es el propósito.
pero de la que más me sorprendí cuando conocí todo este trasfondo, y hay más iguales para trabajar, es el propósito evolutivo de la tristeza, porque no me imaginaba, esto tiene que ver con el trabajo de Paul Ekman, ¿no? Que habíamos hablado en la clase, el encuentro pasado. No me imaginaba que el propósito de la tristeza era pedir ayuda a la tribu, pedir acompañamiento, ¿sí? Por eso les decía que cuando uno está triste se aísla. Y sí, a veces esto de aislarse es una de las puertitas para transitar la tristeza, pero también recordar que para atravesar esa tristeza es importante sentirnos amados, ¿sí? Eso no hace desaparecer, porque no estamos hablando de hacer desaparecer. Acuérdense que transitar una emoción y dejarla estar, y dejar que me habite, ayuda en esto de la Pero, Cami, aceptación de yo te esa expliqué emoción. por qué tenía el humor de mierda y ya se me está pasando. A ver, ¿Qué querés que le haga, boluda? Soy un humano yo también. Me pasan cosas, no me la agarro con vos, te digo lo que me pasa. a Intento que ver, Silenciar. vamos a silenciar los micrófonos, ahí está. Ok. Entonces, me sorprendió muchísimo, sí, muchísimo, esto de transitar, ¿no? Una emoción y que tenía que ver con la tristeza, porque los que saben dicen que evolutivamente, cuando estamos tristes y pedimos el apoyo de una persona que nos ama, la tristeza se transita de otra manera, ¿sí? Con la compañía de la gente que nos quiere, ¿sí? Piénsenlo, y yo le encontré un sentido a esto, pero bueno, hay que estar triste. No les deseo tristeza, pero acuérdense de esto cuando lo estén. Así que bueno, ahí estamos. Les voy a mandar, si bien todavía no los vamos a hacer ahora porque sería algo para hacer en tranquilidad y en soledad, unos ejercicios para que tomen en cuenta para trabajar con las emociones, ¿sí? Con estos detonantes. Cuando hablamos de ejercicios emocionales, ¿sí? Tiene que ver por pasar por el propio cuerpo estas emociones para volver a sentir. Por ejemplo, Ekman dice, es una de las teorías y la más validada científicamente, que cuando nosotros evocamos una situación, X situación, que nos proporcionó tristeza, alegría, enojo, volvemos a vivenciar esa emoción y nos puede ayudar esto a identificar dónde siento, por ejemplo, esa emoción. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando me enojo? ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando estoy triste? ¿Dónde lo siento? ¿Sí? Es tan importante esto cuando nosotros empezamos a hablar de reconocer las señales del cuerpo. Entonces, bueno, estos ejercicios les van a servir para eso, ¿sí? ¿Y para qué los hacemos? Bueno, como dice acá, para volver a ese momento, por eso elegimos siempre un momento que no haya sido una gran catástrofe en la vida de cada uno, sino algún malentendido, alguna cosa molesta, ¿sí? Porque muchas veces a las personas, y hoy va a ir una práctica para aprender a hacer eso, les resulta un poco difícil entender esto de transitar las emociones, porque se dice muy sencillo, pero es bastante complicado de entender cómo se hace, ¿sí? Y como esto es un proceso, hoy les voy a mandar una práctica que los va a ayudar en este entendimiento, de esto de transitar, y dejar estar, y dejarme habitar por las emociones. Así que bueno, es un tema bastante, estas son las facciones de las emociones, ¿no? Y es un tema, como les digo, por supuesto universal, como les decía, porque tiene que ver con un enfoque biológico y evolutivo, y cada emoción tiene su gesto característico, y miren lo fuerte que es esto, ¿sí? Que Ekman dice que con estos ejercicios, ¿verdad? Con solo hacer estos gestos, el cuerpo se empieza a manifestar en términos de como si estuviese viviendo nuevamente esa situación, ¿sí? Es muy potente, el gesto mismo es muy potente, así que hoy se los voy a compartir. Así que bueno, vamos a hacer una práctica ahora, para llegar, recuerden que estamos acá para nosotros y para los otros, ¿sí? Estamos transitando este momento que tal vez no tenemos ganas de estar del otro lado, que tal vez decimos, ¿para qué me anoté en este curso? Es algo que sucede, es algo que pasa. En el curso original, Kabat-Zinn lo que dice es que en la mitad, por ejemplo ahora, que estamos en el cuarto, vas a sentir que tal vez esto no es para vos, vas a sentir, ¿se acuerdan que hablamos de esto de ego distónico, de que es algo distinto a lo que yo hago, a lo que yo, de cómo yo me manifiesto? Bueno,
tal vez esto nos haga sentir. El otro día hablaba con uno de ustedes y me decían, cuando empiezo el curso me siento en la pantalla y me siento como que me quiero ir. Y es una reacción, por supuesto es una reacción, que tiene que ver con que esto es nuevo para nosotros. ¿El cerebro qué hace? El cerebro se quiere ir porque quiere ir a lo fácil. Lo fácil es seguir en sintonía con lo que estaba haciendo antes, con mi forma de manifestarme, ¿sí? Con esa irritabilidad, que lastima para adentro y lastima para afuera, ¿sí? Y esto de no entender también que las emociones no sos vos no sos tus emociones, ¿sí? Las emociones son estados momentáneos, ¿sí? Que podemos aprender a gestionar, y al igual que vos no sos tus pensamientos. Por eso esta insistencia de continuar. Hola Ruth, gracias. Y continuar a pesar de todo. Así que vamos a empezar con una práctica. Quiero ver un cachito, así ahí estamos. Vamos a ponernos en una postura lo más cómoda y sostenible que se pueda, ¿sí? Intentando siempre buscar esa postura que sea tu postura, ¿sí? Por supuesto que no despatarrados, no tirados sobre la silla, intentemos apoyar la parte baja de la espalda, si quieren en el respaldo, y poner los hombros relajados hacia adelante y abajo, ¿sí? El mentón paralelo al piso, ni muy hacia atrás, ni muy hacia adelante. Manos sobre el regazo. Así que vamos a arrancar con esta práctica, sobre todo para que no se nos derrita el hielo, porque luego vamos a hacer un ejercicio. Vamos a comenzar, ¿me escuchan? Sí. Okay. Vamos a hacer esta meditación. Entonces, y los veo preparándose. Si tienen y quieren chequear que esté apagado el celu, que no vaya a sonar nada, micrófono silenciado, tratar de que haya las menores interrupciones posibles dentro de lo que se pueda. Y nos disponemos para este momento especial con nosotros mismos, con este curso que estamos haciendo. Y los invito entonces a soltar todo aquello que no puedan usar en este momento. Manos libres, si están en una silla recuerden, como les dije, espalda despegada del asiento. Y si están en el piso con un almohadón, tener altura bajo la cola, rodillas en lo posible que caigan un poquito, columna lo más derechita que se pueda. Entonces los invito a cerrar los ojos. Si está bien por ustedes, los que vayan llegando se van a ir sumando. Pueden, si no están cómodos con los ojos cerrados, dejar la vista flojita hacia abajo, en diagonal, o entrecerrando los ojos. Posiblemente para este ejercicio puntualmente es mejor cerrar los ojos. Y vamos a comenzar chequeando los 5 sentidos, y para eso vamos a hacer como un escaneo, vamos a ir registrando uno por uno. Así que lo primero que los voy a invitar a hacer es a sentir todos los sonidos que en este momento aquí y ahora se vayan presentando alrededor. Como registrar esas cositas que siempre están alrededor, pero que tal vez no les presto atención plena, y ahora sí. Toda nuestra atención puesta en los sonidos. Sonidos más lejanos y sonidos más cercanos. Sonidos externos y también internos. Tal vez un ruidito en la panza, los latidos de tu corazón o tu propia respiración. Y no hago nada al respecto, los dejo que lleguen a mis oídos y pasen. Y ahora vamos a llevar la atención al olfato y te invito a inhalar un poquito más profundo. Sentir si hay algún aroma en particular, algún olor en este espacio, en este lugar.
¿Cuál es la temperatura del aire cuando inhalo en mi nariz? ¿Qué siento? La densidad del aire. Sensaciones también en la boca, tal vez de sabor a algo que comí o que tomé hace un ratito. O explorar cómo es el sabor de mi propia saliva, simplemente. También si tenemos los ojos cerrados, podemos registrar qué colores vemos detrás de los párpados. Qué interesante explorar eso. Si es un color en particular, si hay alguna zona más clara, más oscura, si hay rayitas, si hay puntitos, movimiento o quietud tal vez. Y finalmente el tacto, vamos a contactar con todas las sensaciones en la piel que recubre nuestro cuerpo, y que es el órgano más grande del cuerpo humano, en toda su extensión, en cada rinconcito. Diferentes sensaciones, zonas más frías, más cálidas, más sueltas, más apretadas, texturas de la ropa, de la piel, de los puntos de apoyo. Y finalmente vamos a unir y permitir que se integren estos 5 sentidos, toda esta información que me llega del mundo exterior, sin enfocar en ninguna en particular, solamente registro que todo esto está sucediendo. Soy testigo, soy observador, y no necesito hacer nada ni cambiar nada. Registro diferentes sensaciones que los sentidos van percibiendo. Estoy habitando el momento presente plenamente. Y lentamente podemos comenzar a movernos suavemente, mover un poquito los hombros, hacer círculos con los hombros, estirarnos, desperezarnos y con lentitud abrir los ojos. Bien. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Ahora sí llegamos, ¿sí? Estamos acá. Ahí estamos. ¿Cómo se sienten? Si quieren contarme, ¿sí? ¿Alguna palabra? Si quieren. ¿Qué descubrieron? Simplemente dispuesto. Simplemente una palabra, si quieren, que indique cómo están, cómo se sienten en este momento. Conectada, liviana, dice Sebastián. Patricia dice relajada. Sentí que volví en un espacio indefinido. Gracias. Qué paz. Qué bueno elegir dónde estar. A veces estos ejercicios son el primer momento del día que contactamos con cómo nos sentimos y con cómo estamos. Sí, la primera vez, tal vez. Buenísimo. Enfocada, presente. Boca muy dulce. Este ejercicio que acabamos de hacer es otro de estos ejercicios más cortitos que se pueden hacer en cualquier momento del día, en cualquier contexto. Es simplemente contactar con el presente, ¿sí? Con lo que hay. A veces estamos tan secuestrados por la mente y no nos damos cuenta que contactar con los 5 sentidos es otra manera de entrar en contacto con el momento presente, salir de la rumiación, de la preocupación recurrente, de la ansiedad, de los pensamientos que vienen y van, ¿sí? Cuando necesitamos parar un poco, cuando sentimos que estamos excedidos, ¿sí? Es una puertita de entrada, ¿sí? A la respuesta de relajación, ¿sí? Así como la respiración es una, alguno de los 5 sentidos puede ser otra. Entonces este ejercicio está... es una forma de acordarnos que los 5 sentidos están ahí siempre,
siempre, siempre están en el presente. No puedo conectar con el olor que había ayer a la mañana. Puedo imaginarlo, tratar de recordarlo, pero sentirlo verdaderamente es en el momento presente. No lo del gusto dulce, Victoria, qué suerte que descubriste que tenés, que estás rica, ese sabor dulce. Pero es bueno acordarse que tienen estas prácticas en cualquier momento, antes de alguna situación que requiera mucha atención de ustedes, o que emocionalmente los abrume, los agite. Ayer estuve en el colegio de abogados dando una práctica y es una de las prácticas express de bolsillo, es una forma rápida de bajar y de desactivar la lucha o huida. Es esto de conectar, por ejemplo, con los sonidos solamente, un instante, ¿sí? Acuérdense que no podemos estar haciendo las dos cosas, ¿sí? Preocuparnos y estar en un sentido, con todo nuestro ser ahí, ¿sí? Así que bueno, vamos a usar el hielo, antes que sea Rita. Lo que les voy a pedir es que el vasito es para tenerlo debajo para que ustedes no se mojen, ¿sí? En un ratito, cuando yo les indique, van a tener en la mano, ¿sí? Solamente por las gotitas que puedan. Mari, si quieres ir a buscar un hielito, sí, tranqui, vayan a buscar. Un cubito de hielo, un vasito, un repasador, una toallita de mano, ¿sí? Lo que hacemos inicialmente es la pausa previa, ¿sí? Así que mientras las chicas van a buscar ese hielito, vamos a tratar de ubicarnos, ¿sí? De buscar una postura que nos resulte igual, cómoda, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio que es muy cortito, ¿sí? Muy, muy cortito. Y para esto también necesitamos hacer la pausa previa, porque generalmente uno se hace a la tarea con el piloto automático y se tira a hacerla, y realmente necesitamos tener justamente esta percepción bien abierta y a flor de piel para poder ver qué descubrimos en este ejercicio, ¿sí? Así que esto que vamos a descubrir, ahí veo que los que no están es porque salieron corriendo a buscar el hielo, y está muy bien, genial, gracias. Es un hielito chiquitito, y el vaso, acuérdense, lo van a tener abajo, ahí viene Mirta, gracias por ir a buscarlo, gracias. Lo van a poner abajo, ¿sí? Y ahí estamos. Y vamos a cerrar los ojos y hacer la pausa previa y tratando de ver cómo está mi panza, mi mandíbula, mi espalda. Y nos vamos a predisponer para hacer esta exploración, es un experimento, ¿sí? El hielo todavía en ningún lado, en el vasito. Ahora vamos a contactar con los sentidos y con el frío del hielo en este caso. Así que ahora sí, vamos a colocar el hielo sobre la palma de la mano y el vasito debajo por las gotitas que puedan caer. Y entonces vamos a empezar a registrar las sensaciones que empiezan a surgir. El hielo está allí, sobre la palma de la mano, y se percibe una intensidad, ¿verdad? Prestar atención, con toda la intención de cada uno, a qué está pasando, dónde sienten el frío exactamente, en qué lugar exacto. Pueden cerrar los ojos si quieren, si el frío es superficial o pareciera más profundo, y observar qué pensamientos probablemente empiezan a surgir, porque probablemente surjan, mientras el hielo está ahí. ¿Qué pensamientos aparecen? ¿Qué tono tienen esos pensamientos? Y sabiendo que este ejercicio no puede hacerme ningún daño, simplemente es una intensidad de frío intenso, me propongo sostener y transitar unos instantes más esta sensación para ver qué descubro. Y con cierta curiosidad, con mente de principiante, qué está pasando en mi mano y también qué está sucediendo en ese brazo. Si la sensación produce algún cambio en el resto del cuerpo, si estoy tensionando alguna otra zona del cuerpo, si esto me produce algún cambio en mi estado emocional, esto de estar sosteniendo ese hielo ahí. ¿Cómo está mi mente en este momento? Mientras inhalo y exhalo. Y tal vez puedo notar que las sensaciones empiezan a cambiar. Tal vez no son las mismas que al principio del ejercicio. Cada uno explore de qué manera las sensaciones van variando a medida que pasan unos segunditos más.
Respiro, exploro, transito este momento y me auto-observo. ¿Cómo lo estoy transitando? ¿Cómo me siento mientras está pasando esto? ¿Qué hace mi mente? ¿Qué hace mi cuerpo? Y nos vamos a ir preparando para terminar, pero no lo vamos a hacer en automático. Lo que vamos a hacer es muy a conciencia, cuando cada uno lo decida, vamos a empezar a girar esa muñeca y percibir la sensación de giro y observar en qué momento el hielo se desliza y cómo cae en el vaso. El ruidito que hace al caer, el sonido. Y soltamos ahora el vaso y continuamos conectados con esa mano que estuvo sosteniendo el hielo. Vamos a abrir los ojos y vemos, ¿qué vemos? ¿Qué hay? El lugar donde estuvo el hielo, ¿qué color tiene? ¿Cómo se compara con la zona de la mano donde el hielo no estuvo? Puedo tocarlo, comparar una mano con otra, desde lo visual, desde lo sensorial. Puedo incluso apoyar la mano en la cara y sentir la temperatura. Y de nuevo explorar como esa sensación, a medida que pasa, ahora sin el hielo, de nuevo empieza a cambiar. ¿Cómo está cambiando? ¿Qué hay? ¿Qué perciben? Cada uno va registrando. Bien. Todo lo que les haya llamado la atención, se pueden secar la mano, internamente todo lo registrado por ustedes. Bien. Porque el ejercicio termina ahí y me da mucha curiosidad, con Gaby también, yo supongo que debe estar curiosa como yo, ¿qué notaron? ¿Qué registraron? ¿Qué les sorprendió? Así que ahora sí, los invito, sí, otra vez, a que cada uno escriba, si pueden, una línea, simplemente compartiendo qué descubrieron, cómo les fue. A ver, ahí veo que están escribiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué sintieron? ¿Qué más pasó? No me gustó, me dolió, me dio ansiedad y taquicardia. Tuve que cambiar la mano. Bien, sinceros, ahí está. Me lo quería sacar, sentía dolor. Desde lo emocional que les pasó y también desde lo mental, si pudieron observar qué pensamientos había durante el ejercicio. Dolor. Jimé, no me gustó, lo quería sacar, sentía molestia. Me dolía. Rigidez en la mano, dice Analía, que se extendió el brazo. Quería sacarlo, dice Jimena. Muchas gracias, Gaby, por tu respuesta. Genial. Empezó por la mano, luego se ramificó el codo, mi cuerpo se contrajo. Belén. Incomodidad. Me dolió, pero traté de sostener. Por periodo me ponen, quería que se termine rápido. Me dio bronca, dice Eliana. ¿Cómo te diste cuenta, Eliana? ¿Qué pasaba que te dio bronca? ¿Dónde lo sentiste? A ver si... El frío intenso que llegaba a quemar. Me recordó mis inviernos patinando en el hielo, dice Gabriel. Allá en el sur. Muy intenso, me quemaba y dolía. Quería terminar. Luego lo pasé por el resto de la mano para que no doliera. Dolía bastante, me lo saqué 2 veces, mi cabeza me decía, sacátelo ya. Pensamientos, sí. Me dio frío en todo el cuerpo. Dolor y molestia. Vayan a buscar una mantita, los que tienen frío, si no tienen, no están con frío el resto del encuentro. Me empecé a enojar, a irritar, dice Jimena. Después traté de serenarme cuando dijiste que nada me pasaría. Ahí está, bien, qué buen dato ese. Marina, me molestaba, frío, dolor, incomodidad. Ansiedad sí, la nombraron también. Taquicardia dijeron. Me venían malas palabras, y un dale dale para que termine el ejercicio, decían. Muy bien, gracias por la sinceridad. La mandíbula tensa, dice Melina. Wow, tensión. ¿Dónde tensión, Laura? Y ahí está. Qué increíble esto de que cuando yo les dije que no les podía hacer daño, simplemente que era intenso, hay 3 personas que me dijeron que ahí se relajaron un poquito más, ¿sí? ¿A alguien más le pasó? Experiencia difícil, dice Victoria. Vieron que yo dije en un momento sabiendo que esto no nos puede hacer daño, simplemente es una molestia, intenso,
enojo. ¿Alguien sintió en ese momento algún cambio? A ver. Al principio quería sacarlo. Analía después. Pasó la molestia, como que amenguó la molestia y quería seguir teniéndola en la mano. Ok. Sentía que el frío atravesaba la palma. Una vez me dijeron, sentía que me iba a agujerear la mano. El pensamiento era, ¿qué quiere hacer esta chica con esto? Me dijeron. Es muy revelador este ejercicio, por eso ahora les voy a contar. A ver. Sí, traté de aguantar más, aguantar. Ahí está, Aldana. Me pasó también, dice Marina. Eso fue clave cuando dije yo que no hacía daño, me dio tranquilidad y pude seguir. Ok. Y algunos, bueno, después de un ratito la sensación fue cambiando, ¿verdad? Sí, en algunos casos, a uno de ustedes que se sentía mal por otra cosa, poner la atención en el hielo, le calmó el dolor que tenía. Qué notable. Cuando la piel se acostumbra, internamente salgo de ese estado de alerta inicial o de pánico inicial que tengo y puedo como entrar un poquito más a la sensación. ¿Sí? Debo ser un bicho raro, dice Ruth, a mí me gustó. No, no sos un bicho raro. Lo que estamos trabajando acá, básicamente, tiene que ver con la diferencia entre lo que es dolor y sufrimiento, ¿sí? Entonces vamos a puntualizar en esa diferencia. Miren esta información en esta diapo. El dolor es algo que pertenece al género humano, ¿sí? Todos los seres humanos hemos tenido y vamos a tener dolor, ¿sí? Físico-emocional. Es una sensación que puede ser aguda, que puede ser crónica, ¿sí? Que puede ser más intensa o menos intensa. Es inevitable porque es parte de la experiencia de ser humano. Y el dolor duele. Básicamente el dolor duele, ¿sí? Básicamente. Porque es así. No hay nada que pueda hacer, ¿sí? Y es un mensajero del cuerpo, ¿sí? Absolutamente. Y no hay nada que pueda hacer cuando está ahí. Y sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es una de las posibles respuestas de nuestro organismo frente a un estímulo, ¿sí? Involucra o incluye, como dice acá, a nuestras emociones y a nuestros pensamientos. Y por eso decimos que el sufrimiento es opcional, ¿sí? Entonces, diferenciar lo que acabamos de hacer en estas dos palabras, ¿sí? Nos puede ayudar mucho, mucho a entender y a manejar la experiencia molesta de una mejor manera, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que varios de ustedes mencionaron, que era muy frío e intenso, me quemaba, y que son, a ver, son sensaciones concretas y tangibles. Eso podría asociarse al dolor, que puede ser más intenso, menos intenso. Este era un ejemplo relativamente sencillo y no dañino, ¿no? Por supuesto, esto lo podemos trasladar a sensaciones corporales mucho más fuertes. Yo estoy trabajando con personas con dolor crónico por toda la vida, ¿no? Y hay situaciones más fuertes. Pero el dolor es concreto y tangible, que nuestro cuerpo experimenta a través de los sentidos. Y el sufrimiento es todo lo otro que yo le agrego, que son pensamientos de resistencia, de que esto no debería ser así, que cuando se va a terminar, y mira si me quema, y mira si no sé qué, ¿no? Y la mente empieza como a agregarle a la situación concreta que está sucediendo acá en mi mano, la mente le agrega un montón de carga emotiva, de pensamientos, de catástrofe y de posibilidades, ¿sí? Se activa en mí el circuito justamente de amenaza, de lucha o huida, de decir, ¿cuánto o hasta cuándo puedo sostener esto? ¿No? ¿Será que me va a hacer mal o no? ¿Sí? Empieza como esa lucha donde yo me quiero sacar de encima lo que me molesta. Esa es la tendencia que el ser humano tiene, es un mecanismo de supervivencia. Me duele, me molesta, no me gusta, lo trato de empujar, de evitar, de evadir, de rechazar, de esconder. Entonces, este ejercicio lo ejemplifica muy, muy bien. Es buenísimo, no es que me gustó que sufrieran, pero es como ustedes pusieron ahí, me quema, no me lo banco, cambiaban de mano, lo pasaban de nuevo al vaso para que yo no me dé cuenta y lo agarraban, me ha pasado con otras personas también. Entonces observar, miren, esta ecuación, ¿sí? Lo que plantea Kabat-Zinn. Piensen que él comenzó con todo esto del mindfulness, no sé si recuerdan que yo les conté, trabajando con pacientes
en la universidad, en la clínica de Massachusetts, con pacientes que tenían dolor crónico. Tenían una situación de dolor en el cuerpo y que con la medicina tradicional no parecía mejorar, ¿sí? Que simplemente tenían esta condición de por vida, y a veces muy dolorosa y muy intensa y muy, muy angustiante. Entonces él empezó a investigar qué pasaba, ¿sí? Él y un montón de médicos más, si yo de alguna forma desglosaba la experiencia, ¿no? En la sensación física concreta y tomo distancia para observar qué hace mi mente con eso. Tengo el dolor y tengo cómo yo me relaciono con el dolor, con este dolor. Y cómo yo me relaciono está muy ligado a los pensamientos que están interpretando, juzgando, opinando y comentando sobre esa situación dolorosa. En general, tiene que ver con pensamientos, como dijimos, de resistencia, ¿sí? De no aceptar la situación que está pasando. Son negativos, ¿sí? Cuanto yo más incremente esos pensamientos negativos, estoy hablando de dolor físico y dolor emocional, cuando más incremento pensamientos negativos, más sufrimiento voy a tener. Por eso se dice que el sufrimiento es opcional, porque si puedo aprender a gestionar ese diálogo interno que está sucediendo en paralelo a la experiencia concreta y tangible de dolor, bueno, voy a aprender justamente a transitar los momentos dolorosos, incómodos, momentos difíciles de la vida, de otra manera. Porque sabemos que el dolor es inevitable, tanto el dolor físico como el emocional. Hay cosas que suceden en la vida de todos los seres humanos que son dolorosas. Hay pérdidas, hay cambios, hay frustraciones, hay enojos, hay mucho movimiento emocional, ¿sí? Negar esto del dolor emocional sería negar las emociones mismas, ¿eh? Y están. Y lo que está planteado desde Mindfulness es que, a ver, no tratar de entender o de pensar o de querer o de esperar que la vida sea en algún momento rosa, toda color de rosa y feliz. Y en vez de esperar a que esto suceda, se descubrió que la felicidad tiene que ver con cómo yo me relaciono con el momento presente, sea como este sea. Y por eso la invitación es, en vez de evitar las situaciones molestas o dolorosas, nos acerquemos con cierta curiosidad, practicando con cosas que no sean demasiado intensas, por supuesto, que sean manejables, por eso hacemos diferentes tipos de ejercicios, para aprender justamente eso, ¿sí? A transitar los momentos de molestia, de incomodidad, de una mejor manera, con más recursos y más herramientas, ¿sí? Entonces, la, la analogía que yo de alguna forma les propongo, que les proponemos, fíjense cómo ustedes reaccionaron con este ejercicio del hielo, todo lo que cada uno fue escribiendo, y cómo se sintieron mientras lo hacían, ¿no? Y a ver si en la vida cotidiana ustedes sienten que hay un paralelismo frente a alguna situación dolorosa o molesta, ¿sí? Física o emocional, a ver si ustedes se reconocen teniendo esa misma reacción, ¿sí? ¿Cómo les resuena esto que estamos diciendo? Es muy interesante, es muy de laboratorio emocional, a ver cómo cada uno tiende a reaccionar frente a lo que no me gusta, lo que no estoy de acuerdo, ¿sí? Lo que quiero que sea diferente, lo que me duele, me incomoda, ¿sí? Si enseguida me lo trato de sacar, lo empujo, o de resolverlo rápido, o si puedo a veces proponerme esto de tener un poquitito de paciencia, sostener, transitar, ¿sí? Tener confianza, ver si a medida que pasa el tiempo la situación cambia, si descubro algo en el camino, ¿sí? Esta es un poquito la invitación y la intención. Bien. Sensaciones corporales me generan miedo y ansiedad. Bien. Esto lo vamos a poder pasar por el cuerpo. Hay una meditación que Andrea, nuestra formadora de Gaby, formadora mía, grabó, que es muy, muy linda y muy potencial, ¿sí? Que está en el grupo de meditaciones, que lo van a poder hacer en esta semana. Porque esto que descubrió Kabat-Zinn, esto de que la situación real más los pensamientos negativos de resistencia generan sufrimiento, Kabat-Zinn investigó al principio, cuando todo esto comenzó, es que si reducimos pensamientos negativos y de resistencia, podemos reducir en un 50% la sensación interna de sufrimiento. Es un montón.
ustedes piensen, personas que tienen un dolor crónico, físico, reducir la sensación interna de ese dolor a un 50% solo por aprender a cambiar la forma en la que me relaciono con mis propios pensamientos, ¿sí? Físico y emocional. Estamos hablando del físico en este caso porque es un posible dolor, ¿sí? Nos aprendemos a relacionar diferente con eso que surge. Estar más en calma con las situaciones. Porque a veces la situación original o real puede cambiar o no. Puedo tener un dolor de cabeza súper tremendo, me puedo tomar un ibuprofeno y capaz que se me pase y capaz que no, ¿sí? Y lo mismo con otras dolencias o situaciones. Entonces, bueno, más allá de que haya profesionales que me puedan ayudar, acá lo que apuntamos es a herramientas internas, recursos internos para el mientras tanto. Mientras eso está ahí, ¿cómo hacer para no sufrir? Que es opcional, para no dramatizar, para no agregarle ese 50% de carga adicional. Y esto a veces hay gente que se enoja cuando descubre esto, ¿sí? Es muy, muy notable cómo acompañar estos procesos significa verlos, a ustedes que están del otro lado, que a veces se enojan con nosotros, con los facilitadores, porque ¿cómo? ¿Cómo dramatizar? Y sí, esto de dramatizar tiene que ver con el agregado, con todo este agregado de resistencia, estos pensamientos de no querer que las cosas sean así, ¿sí? Eso se les pide en este punto, analicen, estos ejercicios tienen que ver con ustedes. La teoría es una cosa, y es maravillosa la teoría, que subyace a estos ejercicios, pero el ejercicio y vivenciarlo, y esto de registrar, anotar, háganse ese trabajo porque es para ustedes, ¿sí? Es una invitación muy interesante, no es una tarea concreta, sí, no quiero que les duela nada. Bueno, por ejemplo, Analia tiene fibromialgia. Bueno, hay capacitaciones en mindfulness para el dolor específicas, ¿sí? Y es maravilloso lo que se... inclusive, a ver, yo estoy trabajando, justamente lo digo porque estoy trabajando con una doctora, la doctora Mariana Morante, que es una doctora del dolor, justamente, trabaja con personas con dolor crónico, es muy revelador lo que se logra. Todo lo que podamos lograr y entender que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con esta parte del mindfulness, que es esto de la intención, ¿sí? La intención de estar en el presente, con ese dolor, con eso que me habita, ¿sí? Y ver que a veces me duele algo y estoy tensionando otra zona, ¿sí? Y a veces cuando me duele la rodilla estoy tensionando la espalda o la mandíbula y tengo más dolor y le estoy agregando por no preguntarme qué necesito, qué me hace falta. Tal vez es solamente cuidar mi rodilla y caminar un poquito menos, o levantar la pierna un ratito más. Aprender a escuchar más el cuerpo, ¿sí? Y a tomar decisiones más sabias para nuestro propio cuidado, ¿sí? Es muy, muy revelador. Así que tienen, bueno, por ahora, Lidia, yo después te cuento dónde fue lo del colegio de abogados, así me acordás. Esta semana tienen prácticas para trabajar con situaciones dolorosas, ¿sí? Están grabadas, y esa es para practicar 2 veces en la semana, si encuentran alguna molestia, no quiero que les duela, no queremos que estén doloridos, pero estén atentos en cuanto encuentren alguna molestia en el cuerpo, si usen estas prácticas chiquititas, esta meditación, y si no les duele nada, si tienen una semana así muy mágica y especial, y me alegro mucho que no les duela nada, pueden hacer el ejercicio igual, con la zona que ustedes consideren que es su zona más vulnerable. Si todos tenemos alguna zona en el cuerpo que suele ser la más vulnerable, o la que más frecuentemente manifiesta alguna molestia, entonces yo todo el día hice Analia. Así me acuerdo también Analia, que después conversamos sobre eso. No va a servir hacer estos ejercicios pensando que esto me va a calmar el dolor. Un dolor de muela, por ejemplo, una otitis terrible. No empecemos por eso, ¿eh? La mente va a estar tan tomada por esa sensación de dolor intenso que no van a tener la lucidez y la claridad mental para explorar, ¿sí? En los momentos de intensidad terrible no hacemos estas cosas, ¿sí? Estamos tratando de aprender. Lo mismo que pasa con las emociones, no hacemos los ejercicios emocionales con algo terriblemente grosso que me acaba de pasar. Lo practicamos con pequeñas cositas cotidianas
más manejables que me permiten tener ese margen de observar, ¿sí? Y es de a poquito, ya vamos a poder, en otros momentos, poder responder a esas situaciones en lugar de reaccionar como venimos reaccionando, ¿sí? Entonces, esto tiene todo que ver con la práctica, así que vamos a empezar de a poquito, ¿sí? Ahora voy a leer el comentario de Giselle, ¿sí? Dolor crónico en la columna. El día que no me duele nada me siento rara, claro. Bien. Si me permitís, Marian. Sí, sí, sí. Sí, adelante, totalmente. Tiene que ver, todo este recorrido nos toca a todos, ¿no? Muy de cerca, porque en algún momento de nuestra vida hemos transitado dolor físico y dolor emocional, ¿no? En función, esto que explica Marian con mucha claridad, tiene que ver con la historia que nosotros nos contamos en función del dolor, ¿no? Tanto físico como emocional. Siempre esta observación de esta resistencia y estos pensamientos en función del dolor tienen que ver con un dolor físico, un dolor emocional, y es esta historia constantemente que nos contamos. Yo atravieso artritis y para mí el dolor ha sido durante muchos meses increíble, tremendo, y mindfulness me ha sostenido y constantemente me hace que pueda cambiar la relación con el dolor, ¿no? En vez de no poder caminar y sentirme, bueno, quien tiene artritis sabe de qué se trata, esta rigidez en las extremidades, ¿no? Y las articulaciones, cambiar mi relación con el dolor realmente ha sido un antes y un después, ¿no? Que en vez de pensar y en vez de conectar mis pensamientos en esta instancia donde no doy más, el dolor es tremendo, no voy a poder caminar, voy a tener que pedir una licencia, voy a tener que cambiar, empecé a observarme qué me pasaba con el dolor y empecé a observarme qué me pasaba en el momento que me movía, ¿no? Entonces observé que podía cambiar mi relación con el dolor muchísimo. O sea, quería traerles unos segundos mi experiencia porque realmente mindfulness, desde el dolor físico o emocional, las dos instancias están en el mismo plano, me Gracias. ha conectado muchísimo, así que quería compartirlo con ustedes. Gracias, Gaby. Por supuesto que yo conozco su recorrido con el dolor y no quería contarlo yo. Me encanta que lo hayas contado vos, porque tiene que ver, inclusive uno de los libros más lindos para trabajar con el dolor es de Kabat-Zinn, y yo lo conocí por Gaby. Entonces, podemos hacer mucho por nosotros mismos en términos de nuestra relación con, y cuando se habla de dolor es eso, tenemos una historia que es lo mismo que pasa con el enojo, es lo mismo que pasa con la tristeza, es lo mismo que pasa con las emociones, tenemos una narrativa propia de contarnos una historia a nosotros mismos que cuando nosotros nos damos cuenta de que hay algo, ese clic, que hay algo que podemos hacer, que por eso muchos de ustedes están acá, este propósito de decir, bueno, hay algo que yo puedo hacer que depende de mí, porque es difícil también que dependa de uno, esto de relacionarme con mi propio dolor. Porque, por supuesto, que nosotros estamos acá porque estamos brindando este proceso de mindfulness desde una organización que está liderada por psiquiatras y por médicos. Por algo estamos acá y por eso es esta disciplina la que nos convoca en términos de relacionarnos diferente con todas las cosas, más que nada con nosotros mismos, con esto que somos, con esto que traemos. Entonces, gracias Gaby, porque qué mejor que contarlo desde la propia experiencia. Gracias. Así que todo esto tiene que ver, por supuesto, con esta base científica que tiene todo esto que estamos atravesando, y con neurociencia, y con todo lo que la neurociencia nos arroja en las investigaciones, que es esto. La neurociencia nos plantea, Richard Davidson, por ejemplo, que es un gran neurocientífico, dice que la mente tiene un sesgo negativo. Dice que la mente es como un velcro para lo negativo, un abrojo y un teflón que resbala para lo positivo. Esto quiere decir que lo negativo que nos pasan cotidianamente tienen mucho más impacto y se quedan como pegadas al cerebro mucho más fácil que las cosas positivas. ¿Sí? Esto es neurociencia.
Y no necesitamos investigar mucho para darnos cuenta de que esto es así, ¿no? Cuando hablamos, cuando hay conversaciones sucediendo, las que más impacto y más interés generan son las que están contando algo negativo que pasó, algo terrible, ¿no? Si yo cuento que di un paseo y vi los pajaritos y las mariposas y el camino lleno de, y el aroma y el río, y a nadie le va a interesar, me escuchan un ratito, después ya está. Pero si estoy contando algo terrible, o sea, que le pasó a alguien o me pasó a mí, la gente se da vuelta y me escucha, y deja de escuchar el paseo. Prendemos el noticiero y la mayoría de la información, ¿cómo es? ¿Qué es esa noticia que surge todo el tiempo que está ahí? Son negativas. Entonces esto porque es interesante, muy interesante tomar conciencia de que estamos seteados así, ¿sí? Nuestro sistema, nuestros circuitos internos de supervivencia, evolutivamente, hicieron que hoy por hoy el cerebro esté mucho más en alerta a lo negativo que a lo positivo. ¿Eso por qué les parece que es? ¿Para qué? ¿Por qué mi cerebro está más atento? Tiene que ver con la supervivencia. Dice, exacto, es así. Por eso, para sobrevivir, ¿sí? Para estar vivos, para seguir y continuar vivos. Porque si yo estoy teniendo esta conversación con ustedes, si no hay una parte de mi cerebro, un poquito de mi atención, que esté prestando atención a lo que está pasando alrededor, puede pasar algo, una catástrofe, algo muy grave, y yo no darme cuenta o no reaccionar a tiempo. Entonces yo puedo estar con mi atención acá, pero les aseguro que una parte de mi cerebro, como una parte del de ustedes, estén donde estén, está muy alerta a qué es lo que está pasando alrededor, ruidos, gritos, ¿sí? Si alguien grita fuego, fuego, ni la computadora me importa, me voy corriendo, y ustedes también, o capaz que la compu la llevo, no me da cosa, me salió muy caro. Entonces, a ver, por defensa, por estar alerta, ¿sí? Por eso tenemos este sesgo negativo. Y es importante saber que nuestra mente está seteada así, y que la tendencia va a ser prestar más atención a lo negativo que a lo positivo, que de toda la cantidad de pensamientos que en el día pueden aparecer como nubecitas en mi mente, y cuando me siento a meditar, se hacen más evidentes, los puedo ver, un mayor porcentaje van a ser pensamientos negativos, ¿sí? Y no es tu culpa, no es mi culpa, no es que seamos pesimistas necesariamente, ni depresivos. Es que estamos seteados así. Ahora, en algunas personas estos pensamientos negativos tienen más peso, más carga, le vienen a sumar y agregar otros pensamientos negativos y se hace una espiral que no termina más, una bola de nieve, que pueden desembocar ya en trastornos o en patologías. Pero en el común de la gente esto es así también, todos tenemos este sesgo negativo, grandes y chicos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿esto qué quiere decir? Es muy importante esta información, porque ahora entendemos por qué la gente se engancha más con lo negativo que con lo positivo, por qué cuando yo me voy a acostar, me voy a dormir, sigo pensando en lo que me falta hacer, lo que me salió mal, lo que fallé, lo que me criticaron, y no me engancho a pensar en lo más espontáneo, en lo positivo que me pasó en el día. A ver, lo que se propone desde la neurociencia, ¿sí? Que es importante que ustedes entiendan que todas estas investigaciones que arroja la neurociencia aportan, ¿sí? A conocernos más, ¿sí? A usar los recursos internos que tenemos de manera de ayudarnos a vivir más plenamente aún estando en crisis, ¿sí? Vivir con plenitud las crisis, ¿sí? La neurociencia nos arroja grandes investigaciones y resultados, ¿sí? Es muy notable esto, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, sabiendo que la mente tiene esta tendencia, ¿qué dice la neurociencia? Porque lo que se está investigando siempre es, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para utilizar esta información que descubrieron del funcionamiento de los mecanismos de la mente para usarlos a nuestro favor, para ser cada vez más felices, tener más bienestar, ¿sí? Y disminuir la ansiedad. Entonces, lo que descubrieron es que para que las cosas positivas que pasan en el día tengan el mismo impacto que lo negativo, para que tomen la misma fuerza, esto requiere un esfuercito adicional, porque no es lo que naturalmente va a pasar. Lo positivo llega y pasa. Algo que es muy agradable enseguida se tiñe o se interrumpe por otra cosa, o cambia, o me distraigo,
Entonces, desde la neurociencia, ¿qué se propone? Para que lo positivo tenga el mismo impacto que lo negativo, lo tengo que sostener, lo positivo, en mi mente más de 10 segundos. Esto está estudiado y está cuantificado. Está estudiado y cuantificado que a los 10 segundos o menos, lo positivo se va. Como el teflón, resbala, se va de la mente. Pero como yo lo quiero retener, me lo quiero quedar, lo que hay que hacer, lo que ellos proponen, es sostener esa experiencia más de 10 segundos, quedármela, sentirla, saborearla, disfrutarla, quedarme ahí. Así que bueno, vamos a hacer, para ejemplificar esto, un pequeño ejercicio. Vamos a poner esto en práctica, a ver qué les parece. Entonces los voy a invitar a que se sienten cómodos, ¿sí? Como están, ¿sí? Si quieren cerramos los ojos un instante, muy cortito. Inhalo, exhalo, observo cómo está mi cuerpo, suelto todo lo que estuvimos hablando. Y los voy a invitar a que traigamos a la mente una experiencia muy, muy agradable que hayamos tenido hoy, ayer o en estos días. Si es cercano mejor, porque iba a estar como más fresquito el recuerdo. Un momento que tal vez duró solo unos segundos. Un momento que me aportó mucha plenitud, mucha felicidad, mucho disfrute. Pudo haber sido el abrazo de un ser querido, la sonrisa de mi hijo, algún sabor muy, muy agradable, de una comida deliciosa que comimos. Un momento en el que sentí el solcito, un abrazo, un solcito en el cuerpo y pensé, wow, qué hermoso este instante. Uno elija un momento de esos, agradable, un momento lindo, un momento feliz, que hayan tenido en estos días. Y les voy a proponer ahora que lo sostengan en la mente durante algunos segundos. No lo dejen que se vaya, quédenselo. Quédense con esa imagen, recordando los detalles. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué estaban viendo? ¿Qué escuchaban? ¿Qué estaban comiendo? ¿Qué sabor si era una comida? ¿Dónde lo sentían? ¿Qué emoción se generó en ese instante? Todo lo que ustedes puedan recordar de lo que sintieron o percibieron en ese momento. Y observen qué pasa en ustedes ahora al recordarlo. Tal vez una sonrisa se dibuja en el rostro, tal vez sienten en la mente alguna sensación o en el pecho, en los brazos, un calorcito en alguna zona. ¿Qué sucede al traer esta imagen y sostenerla? Inhalo y exhalo y lentamente abrimos los ojos. Bien. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué sintieron? Cuéntenme, a ver, alguna palabrita. Aunque sea sutil, porque debe haber sido sutil. Y si no sintieron nada, está bien también. Es un ejercicio. ¿Cómo les fue con este mini ejercicio? De registrar algo positivo y sostenerlo. Alegría. ¿Alguien descubrió algo? ¿Sintieron algo? ¿Qué cambió en el cuerpo? ¿Cosquilleo en el pecho? Calma, alegría. Disfrute. Felicidad. Me emocioné, dice Gaby. Gracias por compartir. Amor, muy lindo. Agradable. Marina dice, lindo amor. Una sonrisa. Sonrisa. Calor en el pecho. Calor, expansión. Bien. Qué claridad. Ternura, dice. Bien. Amor, sonreír. Tranquilidad. Me cambió la respiración, dicen. Bien. Cuesta mantenerlo, sí, Sebastián, cuesta. Sí, a ver, cuando yo digo que hagan un ejercicio, si no les sale, no se frustren porque sucede, lo vuelven a hacer, ¿sí? Lo vuelven a hacer. No es fácil, es esto que estamos planteando y plantando, estas semillitas son ego distónicas, distan de lo que somos, de lo que hacemos, de nuestro piloto automático. Y justamente esto de poder sostener una sensación, ¿y cómo hacemos para hacerla durar? Es eso. ¿Y cómo hacemos para hacerla durar? Es conectar con los aspectos que siempre trabajamos, los tres.
¿Qué estoy sintiendo en el cuerpo? ¿Dónde exactamente? ¿Qué está pasando en ese lugar? Exactamente donde lo estoy sintiendo. Esto para la próxima vez que pase. A ver si me puedo acordar de esto en el momento que lo estoy experimentando. ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué emoción me está invadiendo en ese momento? ¿Qué percibo? ¿Cómo está mi mente? ¿Y qué me aportan los sentidos? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué colores hay? ¿Qué me genera esa sensación? ¿Sí? Para retenerla, ¿sí? Ir a los sentidos, ¿sí? Es muy importante esto. ¿Qué siento en el cuerpo? Las emociones, mis pensamientos y qué me rodea. Conectar con los sentidos, ¿sí? Me di cuenta lo poco que registro lo positivo. Okay. Este ejercicio tiene mucho que ver concretamente con cosas positivas, ¿sí? Lo que se sabe es que como la mente tiene esto del sesgo negativo, la tendencia más marcada es a que mi mente frente a una determinada experiencia se enfoque en lo negativo. ¿Sí? Por ejemplo, incluso en las cosas positivas, ¿sí? Ahí mencionaron nostalgia y alegría, incluso en lo positivo, ¿no? Algo que nos da alegría, muchas veces se tiñe porque tenemos este caminito neuronal hecho, sí, este es muy lindo, pero, ¿sí? Tal cosa. Siempre hay un pero, siempre hay una crítica, o hay algo que lo tiñe, ¿sí? Entonces, simplemente a modo de exploración, y conociendo ahora este dato interesante, observen cuando cuando la mente de ustedes se va por el sesgo negativo, el caminito negativo, y ver si la puedo llevar al negativo, al positivo. No porque estemos evitando lo negativo, ni lo evadimos, ¿eh? Es un ejercicio puntual, momentos cotidianos donde no hay un problema concreto que ahora necesito resolver. Simplemente es mi mente vagabundeando y observando que la tendencia va a ser a lo negativo, a ver si puedo reforzar el camino positivo. ¿Y cómo lo refuerzo? Quedándome en la sensación positiva, buscando a lo largo del día eventos agradables o positivos y sosteniendo esa experiencia, ¿sí? Y van a ver en el cuadernillo que va esta semana, creo que sí, es en esta semana, un cuadrito que es un registro, ¿sí? Se los quería mostrar, pero no lo voy a encontrar. Sé que está, en el cuadernillo está. Es el cuadro de registro, yo siempre se los pongo al final, no es ese, es otro, es un cuadrito de registro de sensaciones positivas, para focalizar en esto de qué es lo que emerge, qué siento, ¿sí? Es el cuadrito de eventos desagradables y agradables. Si alguien lo encuentra, ahora... No, lo voy a mandar en esta, yo pensé que estaba la semana pasada, va a ir en esta semanita. Básicamente lo que buscamos con estos ejercicios es mencionar cuál es el evento que tuve, ¿sí? Algo para hacer todos los días. ¿Cuál fue el evento agradable que tuve hoy? ¿Qué sentía en mi cuerpo? ¿Cuál era la emoción? ¿Y cuál era el pensamiento? En el cuadrito está. Y una última columna van a tener ¿qué me hizo sentir el poder registrar esa sensación? ¿O qué siento ahora cuando evoco, recuerdo esa sensación que tuve? ¿Sí? Lo mismo que hicimos recién. Pero siempre estos aspectos que están mencionados ahí. ¿Cuál fue el evento? ¿Qué sentí en el cuerpo? Nombre a la emoción. ¿Y qué pensamientos había? Si es que había alguno, ¿sí? Esto mismo, este ejercicio, de alguna manera lo hicimos con los eventos desagradables. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con emociones? ¿Sí? Que les pedí que evoquen una emoción, que no les haya hecho sentir muy bien, algo incómodo, ¿sí? Algo molesto, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el cuadernillo estaba el dibujito del cuerpito, donde tenían que marcar qué emoción era, dónde la sintieron en el cuerpo, qué sensaciones, qué pensamientos, ¿sí? Esto es al revés, ¿sí? Vamos a ir a lo positivo, a lo agradable, ¿sí? Vamos a buscar o a puntualizar, tal vez no haya que buscar tanto, sino estar atentos a situaciones que no tienen que ser grandes situaciones, ¿sí? Premios o algún éxito gigante. Situaciones agradables en el día tenemos un montón. Esto de el solcito en el brazo, ese calorcito que necesitaba, esa brisa cuando de un momento a otro no me di cuenta y siento esa brisa porque estoy en los sentidos, en la piel, en lo táctil. Son momentos, una mirada, una comida, saborear algo, una charla, ¿sí? Y van a ver que las lecturas tienen que ver con esto, con el apego y con la aversión, ¿sí? Son dos movimientos
internos de la mente, a ver, acá están, acá. El apego, que es lo que yo quiero quedármelo, y que no se vaya, y la aversión, que son las cosas que me las quiero sacar de encima, que me duelen y que me molestan. Y entre ambos hay una lucha interna, un tironeo, ¿sí? Pero en ninguno de los dos casos estamos realmente conformes con lo que es. Porque cuando tengo mucho apego a algo, estoy pensando que por favor no me lo saquen, ¿sí? Y la gran novedad es que todo cambia, todo cambia. El cuerpo que tenemos aquí y ahora, hay células que mueren, hay otras que están naciendo y en algún momento no estarán más. Y bueno, contactar con la realidad de lo que es nos ayuda a no generar este sufrimiento agregado, ¿sí? Entonces, ni apegarme demasiado, ni rechazar y sacármelo de encima. Simplemente estar con lo que hay, momento a momento. Se presenta una cosa, se presenta otra. Cuando aparece un sonido, aparece otro sonido, aparece un pensamiento u otro, ¿sí? Y de alguna forma esto nos ayuda a frenar esta lucha interna que tenemos, constante, todo el tiempo. Y nos damos cuenta que los eventos en sí mismos no son ni buenos ni malos, ¿sí? ¿Quién es la que juzga? ¿Sí? Es la mente. Por ejemplo, a ver, se larga una lluvia terrible, ¿no? Por ejemplo, una lluvia que tal vez para mí es un aburrimiento, y yo estoy pensando, y si llueve y el granizo, y tengo que ir a tapar el auto, y si me tengo que ir a trabajar, estoy pensando que me voy a mojar, y es un problemón. Pero el que tiene campos sembrados y tiene una sequía terrible hace un montón de tiempo, es la bendición que llueva, ¿sí? Lo que mejor le caería en ese momento. Entonces la lluvia en sí misma no es ni buena ni mala. Es que mi mente la juzga, ¿sí? Es como yo me relaciono con esa lluvia, con ese evento, si me viene bien o no, si me gusta o no. La mente opina, compara, juzga, todo el tiempo. Lo mismo con todo lo cotidiano, ¿sí? La mente hace un montón de cosas. Y en relación a esto, a ver, pasan muchas cosas cotidianamente. Por ejemplo, una situación de quedarse sin trabajo, para algunas personas puede representar el fin del mundo, y hay personas, que he conocido varias, en los dos aspectos, ¿no? Ha significado un renacimiento para ciertas personas. Yo conozco un montón de casos de personas que se han visto complicadas por irse a otro lugar a vivir o por lo que fuere, y después se han convertido en personas o se han descubierto con esa oportunidad distintas, ¿sí? Conectar con lo que querían hacer o ser, descubrir que podían atravesar eso, ¿sí? Las cosas pueden ser vistas de dos maneras, como un problema o como un desafío, como una oportunidad, ¿sí? De descubrimiento, de aprendizaje, de exploración, ¿sí? Así que bueno, esto es una invitación también, reflexionar esta semana, porque está muy relacionado con lo que estamos trabajando, ¿sí? Con lo que trabajamos la semana pasada, y empezamos a mencionar, lo venimos mencionando, bueno, a lo largo de todos los encuentros, ¿no? Y los pensamientos, ¿sí? Puntualmente los ejercicios de la semana pasada tenían más que ver con emociones, ¿sí? Empezando a transitar el caminito de los pensamientos. Y con las actividades favoritas, como dice acá, de la mente, ¿sí? A la mente le encanta excusarse, justificar, opinar, criticar, quejarse, ¿sí? Esta listita es muy gráfica, y faltan cosas igual, ¿sí? Entonces, es un listado que es lo que se nos ocurrió y lo que surgió, pero podría haber mucho más, ¿sí? En la semana pasada les había planteado, a ver, este ejercicio que tiene que ver con los pensamientos. ¿Dónde estamos? Acá, más adelante. Acá. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Alguien que no haya conocido de antes el ejercicio, ¿alguien lo pudo resolver? ¿Encontraron la solución? ¿Lo pudieron hacer? ¿Se acuerdan? ¿Lo trataron de hacer y no pudieron? Que también me lo pueden decir, puede ser. ¿Sí? Y lo lograron. Había que hacer, unir estos 9 puntos con 4 líneas rectas, consecutivas, sin levantar el lápiz del papel. No pude, dice en el libro. No me salió. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó mientras se daban cuenta que no podían o mientras intentaban poder?
La respuesta, el ejercicio es muy conocido y está en internet, pero básicamente miren, ahí estamos. ¿Ven? Hay varias respuestas, varias formas de hacerlo, ¿sí? Arrancar a partir de un punto, ¿sí? ¿Sí? Y tienen muchas maneras que, inclusive en general, tienen que ver con pasarse en algún momento, en alguna de las dos soluciones. Acá hay solo dos, está esta y esta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes lo hacen, en cierto punto, nadie les dijo que podían o no podían salirse, y sí podían, había que salirse, ¿no? Ahí me dicen había que salirse. Una de las enseñanzas, qué sé yo, aprendizajes de este ejercicio, es que no siempre es dentro de lo conocido, el cuadradito, no todos tal vez pensaban o piensan, de hecho yo lo he pensado en algún momento, que es dentro de esos circunscriptos ese cuadradito, y resulta que la respuesta es salir de eso conocido, ¿sí? Traten y prueben. Ahora, en realidad resolver este acertijo, este ejercicio, no es el propósito principal, ¿eh? No es lo que interesa. No nos interesa tanto si pudieron resolver el ejercicio o no, sino que lo que interesa, al igual que con el ejercicio del hielo, es ver qué pasa mientras lo estoy tratando de sacar, de resolver, de solucionar. A ver si ustedes se pueden acordar, cada uno mientras lo estaban tratando de hacer o de encontrarle la vuelta, ¿sí? Qué tramposa Mariana. ¿Qué pensamientos pensé que no se podía salir? ¿Qué pensamientos tenían y qué sensaciones corporales se activaban? Y alguien me dice que se frustró muy rápido. No hay que juzgarse, ¿sí? Huí de la dificultad. Qué manera de perder la paciencia, ansiedad y frustración. Tal vez algunos de ustedes han tenido pensamientos del tipo de lo tengo que hacer, lo tengo que lograr, esto tiene que tener una solución, o tal vez eran pensamientos de no puede ser, cómo no me sale, qué desastre que soy, ¿sí? ¿Cómo registran que fue el proceso para ustedes, ¿sí? La falta de autocompasión, porque no sabemos qué es y cómo hacer, y enseguida estas actividades favoritas de la mente tienen que ver con criticarnos, ¿sí? Con tirarnos abajo, absolutamente, ¿sí? Enojarnos con nosotros mismos, o con la situación en general, ¿sí? Asumí que era imposible, probé 1000 veces, pero me encantó, dice Analía. Curiosidad, intriga, sintió Analía. Yo me quedé tranquila, que con 5 líneas pude. Me frustré mucho. Hay que ver esto de que frente a las dificultades de la vida, ¿no? Con esos acertijos de la vida donde hay algo que me confunde, que no entiendo, que no le puedo sacar la vuelta, ¿cómo lo transito eso? ¿Sí? ¿Cómo hago en esos momentos? ¿Qué pasa conmigo? Donde de alguna forma esto se va a acomodar, pero todavía yo no sé cómo se va a resolver este problema. No lo sé. En este momento estoy con el problema, ¿cómo me siento internamente? ¿Cómo lo transito? ¿No? Lo transito con impaciencia, con ansiedad, con enojo hacia mí, o, a ver, ¿qué me dice esa voz? Es un diálogo interno constante y paralelo a lo que está sucediendo, ¿eh? Nos acompañan en los momentos lindos, en los momentos difíciles, tenemos esa vocecita que somos nuestros propios pensamientos, que nos acompañan día y noche, y que encima están seteados para empezar más bien negativo que positivo, ¿no? Entonces, cada uno registre cómo se relacionan, cómo les acompaña esa voz, qué tono tiene esa vocecita interna, cotidiana. Es una vocecita que, más bien cuando algo me sale mal, me agrega carga, me echa leña al fuego, por así decirlo, y me hace sentir más frustrado, que no sirvo, más enojado, que no puedo. O es una vocecita, por el contrario, que me anima, que me da ánimo, que me da confianza, que me permite tener paciencia, que me permite no poder, que me permite equivocarme, ¿sí? En la vida no es lo mismo, es lo mismo, sí, es increíble es esto, que sí, hay que buscar la analogía, también eso es un juicio, Analía. Hay que buscarle la vuelta a cómo trasladar este tipo de ejercicios que por supuesto están en un proceso que está validado por la ciencia, por algo están, para ver
qué pasa conmigo en estas situaciones, ¿sí? Ir un poquito más allá, ¿sí? Y buscarnos, ¿sí? Estos tipos de pensamiento, ¿qué hago? ¿Con cuál me puedo identificar? ¿Sí? Puedo ir entrenándome, me siento en este camino, estoy conscientemente en este entrenamiento de tratar de ver cómo soy, qué seteo tengo y evolutivamente cómo esto me ayuda o no me ayuda a atravesar. ¿Sí? Descubrir esto es el primer paso, observar qué tendencia tengo. ¿Sí? Y de esta listita que está acá, a ver si cada uno puede escribir, ¿sí? En el chat con total confianza, porque estamos súper en confianza, todos sabemos que tenemos este tipo de mente, porque no estamos culpables, estamos seteados así, con esta tendencia, pero tal vez que cada uno tiene mayor tendencia alguna puntualmente de estas. A ver cuál. Tal vez en estos días, no sé, por ahí notarán que en estos días están en modo queja más que otros días, que todo les viene mal, que están muy quejosos, o tal vez sienten que son así como muy autocríticos, ¿sí? ¿Cómo se identifican? O tal vez sienten que están como muy anticipándose a todo, ¿sí? No aceptación, anticipación, autocrítica permanente, anticiparme, ansiedad anticipatoria. Distracción aumentada por la pandemia, resistencia, con mucha autocrítica. Bien. Tal vez que a veces hay gente que es muy de victimizarse o muy de magnificar, ¿sí? Descripción es estar todo el tiempo diciendo cómo y por qué y argumentar y describir todo y explicar en vez de dejar que las cosas sean. Sí que es tan difícil, pero bueno. A ver con qué otras palabras se sienten identificados. Descripción, dice Jimmy. No aceptación. Recuerdo, autocrítica, desesperación por no saber cómo reaccionar ante una situación conflictiva. Ahí estamos. Estamos explorando los mecanismos de la mente y de alguna forma identificando que no soy mis pensamientos, pero estoy identificando cuáles son los más habituales en mí. ¿En qué está mi mente ocupada habitualmente durante el día? ¿Qué le gusta hacer? Hay cosas que le gusta hacer más a mi mente. ¿Sí? Esto de anticiparme, esto de recordar todo el tiempo, distracción, resistencia, prejuicio, todo esto, el preconcepto, ¿no? Y tal vez podemos encontrar, como les decía, otras adicionales a esta lista, hay un montón. Es una aproximación, ¿sí? Pero puede haber otras, claro que sí, por supuesto. Ahí estoy leyendo. Y me pareció muy, muy gráfica, ahí lo sigo leyendo, esta imagen. Esta imagen y hay un montón más, esto de estar haciendo algo y querer hacer otra cosa, o esto de que los propios pensamientos son nuestra propia carga, ¿sí? Esto que viene recurrentemente, ¿sí? Es todo un sello de cada uno de nosotros, ¿sí? Que estamos seteados así, sumado a que esto es negativo, el seteo es negativo, ¿no? Es muy notable, ¿sí? Todo esto que están escribiendo es muy importante, esto de darse cuenta, muy importante. Darse cuenta, anoten, no se olviden, ¿sí? No se olviden porque son ustedes. Es importante que ustedes sepan que los pensamientos no son los hechos. No todo lo que viene a la mente es verdad, ¿sí? Se plantearon ahí, me fui. ¿Cuántas veces ustedes han tenido alguna creencia de algo, o han sacado una conclusión y han estado 100% seguros de algo, y resulta que después se enteran que no era así, que estaban equivocados, ¿no? Pero en ese momento lo creían, o no les pasó, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no hay garantía de que todo lo que viene a mi mente es verdad. Los pensamientos son solo pensamientos, son eventos mentales, son juicios, ¿sí? Esto me ayuda a tomar un poquito de distancia, ¿sí? Como hacemos en las meditaciones. Por eso es muy importante continuar con las prácticas formales, donde me siento a observar qué hace mi mente y me entreno de a poquito para poder soltar o dejar pasar esos pensamientos sin engancharme, sin creérmelos, sin estar así muy aferrado y apegado a mis propios pensamientos, ¿sí? Ahí estamos. Es
es un tema que ustedes dirán, es muy fácil de decir. Sí, es fácil de decir, pero es muy difícil de asimilar, de pasar por el cuerpo, porque esto que estamos haciendo es pasar por el cuerpo. El mindfulness es eso. Pero es algo muy humano esto de lo que estamos hablando. Todos experimentamos esto, pero nunca nadie nos enseñó qué hacer con nuestra propia mente, ¿sí? Fíjense ustedes que del 100% de las investigaciones sobre el cerebro, el 3% es sobre la mente sana, el 97% es todo de patologías, se investigan patologías, pero el 3% es sobre la mente sana, de ahí emerge el mindfulness. Y miren esta gran revolución. ¿Qué revolución sería trasladar esto a la escuela? Para que los chicos entiendan que no necesariamente todo lo que les dice la mente es verdad. No necesariamente soy malo en matemáticas, ni malo en el arte, ni malo con esto, ni un desastre con lo otro. Y aprender a gestionar eso que surge, me abre un mundo de posibilidades. Simplemente cuestionar lo que surge. No decir, sí, es un pensamiento, listo, es así. Y no hace falta cambiar el pensamiento por uno más lindo, ¿eh? Solo tomar conciencia de ese diálogo mental. ¿En qué está ocupada mi mente? ¿Sí? Tomar un poquito de distancia y observar, y ver si esos pensamientos me suman o me estresan. ¿Me cargan positivamente o negativamente? Entonces, cuestionar la validez o la utilidad de los pensamientos que la mente me va tirando. Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo un examen, o que estamos completando una prueba para entrar a un trabajo. Tengo ahí adelante y viene el pensamiento, no estudié lo suficiente. Soy un desastre, no voy a poder, no voy a probar. ¿Esos pensamientos me estarían sumando o me estresan? Claramente me estresan, ¿sí? No me ayudan, no me están resolviendo, no me están ayudando, no contribuyen en nada, porque si no estudié suficiente, y es la realidad, y no puedo hacer nada al respecto, porque ahora yo estoy ahí, con esa evaluación, examen o lo que sea, entonces agregar más carga, lo que decíamos algo, esto que decíamos algo de la situación real más pensamientos negativos que le agrego, generan sufrimiento. Si yo de alguna forma no le agrego pensamientos negativos de resistencia, me quedo con lo que es. Ok, lo que estudié, voy a hacer lo mejor que pueda con esto, a ver, ¿en qué consiste esta prueba? ¿Esto puedo resolverlo o no? Pero le saco toda esa carga mental, que además activa lo que ya estudiamos, el sistema de lucha, huida o colapso. Y me pone en situación de peligro, libera hormonas de estrés en mi cuerpo, e inhibe todo lo que tiene que ver con las memorias en el hipocampo, me olvido de todo lo que estudié. Todo eso se activa solamente con pensamientos que vienen a mi mente. Y es algo tan sencillo como poder notarlos con la práctica y poder cuestionar su validez. Tomar distancia y observar. ¿Sí? Si esto me sirve o no me sirve. ¿Qué viene? Por supuesto, esto es una práctica, no es algo que se hace de un día para el otro ni hablar, ¿sí? Ustedes ya están en su cuarta clase de este proceso, y seguramente esto un poquito ya lo empezaron a percibir, ¿sí? Si no lo percibieron está bien, es un proceso, ¿sí? Pero es lo que pasa en las prácticas, ¿sí? Con todo esto que estamos trabajando juntos, ¿sí? Esta que les mostraba también es otra imagen que es súper gráfica, esto de estar en un lugar y pensar que me quiero ir, estoy trabajando y me quiero ir a mi casa a dormir. Y cuando estoy en mi casa durmiendo, estoy pensando en lo que me quedó sin hacer el trabajo. Es así. Entonces tenemos como una división, estamos diversificada la atención constantemente. Cuando me voy con mi mente a otro lado, se activa el modo default, ¿sí? Y el modo default es donde se activa ese diálogo, ¿sí? Donde mi cuerpo está acá, pero mi mente se empieza a ir. Y empiezo, che, qué mal esto. Uy, mañana lo que voy a tener que hacer, y esto me salió mal. ¿Y qué va a pensar fulano de mí? ¿Y qué pienso yo de mí mismo? Y empiezan todos esos juicios, que son estos mecanismos o actividades favoritas de la mente en cada uno, que se activan cuando se activa el modo default. Y en neurociencias lo estudiaron, y de lo que se dieron cuenta es de que no podemos tener ambos modos al mismo tiempo encendidos. Uno es el default, cuando la mente se va, y otro es cuando vuelvo al aquí y ahora. Cuando digo, no, siento que estoy acá. Inhalo, exhalo, me concentro, o me conecto con los sentidos, o con la respiración, o simplemente vuelvo mi atención al foco de lo que estaba haciendo, ¿sí? Ese es el modo de experiencia directa, y es lo que entrenamos una y otra vez con mindfulness. La mente se va, empieza el modo default, toda esta historieta, este diálogo mental, vuelvo a traerla al aquí y ahora, experiencia directa. Estos dos modos cerebrales
lo hablamos en el primer encuentro, activan distintas zonas del cerebro, pero no puedo tener los dos modos al mismo tiempo. Hay una imagen que es súper gráfica. ¿Es uno o es otro? En cuando me doy cuenta que me había ido por las ramas, ya no estoy más en las ramas, ya estoy acá, observando que mi mente se había ido. Entonces, este es el ejercicio que estamos aprendiendo con mindfulness. Y de a poco la idea es que podamos estar más en experiencia directa y desactivar el modo default más a voluntad, ¿sí? Entonces una cosa que descubrieron es esta, y esta imagen es súper interesante. A mí me encanta. Le digo a mis hijos que me encanta, y me dicen, mamá, son cerebros, pero bueno, me encanta. Yo me gusta compartirla porque la de arriba es en experiencia directa, ¿sí? Y fíjense que hay muy poquitas partes que están encendidas del cerebro. Está prendido algún rinconcito, que tal vez vieron que tiene muchos colores, no muy intensos. Esto es cuando estamos en mindfulness o en experiencia directa, ¿sí? Por ejemplo, puedo estar, no sé, comiendo algo delicioso y disfrutando ese momento y saboreando. Entonces se activan zonas que tienen que ver con el sabor, tal vez se activa alguna zona que tiene que ver con algún recuerdo, alguna asociación que tengo con ese sabor, o tal vez se activa alguna parte chiquitita del lenguaje porque estoy mentalmente opinando, qué rico, o cómo será la receta, o algo así. Pero estoy realmente ahí, presente, disfrutando y conectada, ¿sí? Y ahora fíjense el de abajo, es el default, que es el cuando te dicen, bueno, no pienses en nada, listo. Y vos te tiras en un sillón a mirar por la ventana, a no pensar en nada. ¿Qué hace el cerebro? Se prende completamente. Todo. Empieza la historieta mental, un diálogo tremendo, el pasado, el futuro, escenarios posibles, asocio ideas, conecto, opino. Algo que no es nada, pero el cerebro está todo prendido. Miren qué clara la imagen. Alguien lo comparaba con una casa, como si yo les dijera, bueno, prendan todas las luces de su casa. Todo. Los aparatos eléctricos enchufen todo. Computadoras, heladeras, todo, a full, todo prendido, todo lo eléctrico enchufado. Es un consumo de energía impresionante, terrible de energía. Al igual que en esos casos, es un enorme consumo para el cerebro de glucosa y de oxígeno, ¿sí? Explota, dice Jimena. En cambio, cuando estamos en modo experiencia directa, cuando hacemos este ejercicio de volver al aquí y ahora, de conectar con lo que sentimos en ese momento, con una partecita del cuerpo, con los sentidos o los sonidos, o con algún ancla, según la meditación, o con la meditación como ancla, esto de inhalar, exhalar, sentir el movimiento en la panza, ¿sí? En ese momento entramos en la quietud, la mente se aquieta. Entonces tenemos herramientas hoy por hoy combinando mindfulness con las neurociencias. Y la neurociencia nos aporta esta información y nos dicen, el cerebro en default gasta mucha energía y mucho oxígeno, por eso terminamos el día agotados. Y tal vez no hicimos nada físico. Y de mindfulness tenemos la bajada práctica. Ok, ¿cómo hago para desacoplar un sistema y entrar en el otro? Y ahí tenemos todas las prácticas que venimos haciendo y que vamos a hacer otras. ¿Sí? ¿Qué les parece esta imagen? ¿No es súper potente, reveladora? Ahí están escribiendo. Es mucha información, ¿no, Patricia? Sí, claro. Es muy reveladora. Tal vez algunos de ustedes ya lo sabían, pero es genial entender que esto está pasando en la cabeza de cada uno. Yo lo trabajo mucho también con chicos. Hay un enfoque que es el enfoque del cerebro pleno, de Siegel, esto de hacerles entender que esto está pasando en las cabezas de ellos. Esto de decirles, presta atención, y no saben cómo. Bueno, esto tiene mucho que ver con eso también, ayudarlos a ellos a desactivar ese default y activar el modo experiencia directa. Es muy revelador. Así que lo que vamos a hacer ahora, a ver, es impresionante, ¿sí? ¿Y cómo podemos nosotros hacer algo? ¿Sí? Así que bueno, la parte de abajo parece prendida a fuego, es impresionante. Así que bueno, vamos a hacer, en relación a esto, ¿será cuestión de práctica? Sí, Ana, es cuestión de práctica. Práctica constante. Sí, constante no todo el día, pero todos los días sí. Así que vamos a hacer una práctica, la última, para despedirnos, ¿sí? Muy chiquitita y muy cortita.
porque todo esto tiene que ver con las señales del cuerpo. Y esta práctica la vamos a hacer en movimiento. Yo les voy a pedir que sigan mirando la pantalla, si quieren, pero vamos a hacer una práctica muy, muy sencilla. Me van a seguir, yo los invito no a mirarme en realidad, porque la pantalla va a estar encendida, pero yo los voy a estar guiando. Más que nada escucharme. No tienen que movilizarse mucho, tienen que estar solo parados y escucharme y dar en el lugar un par de pasos, no es ir a ningún lado, ¿sí? Así que vamos a ponernos en esta posición que ustedes hayan encontrado, van a estar parados, por supuesto. Es una práctica formal esta, ¿sí? Mientras se acomodan les cuento. Hicimos hasta acá escaneo corporal, ¿sí? Meditación sentados, yo hago estiramientos corporales, ¿sí? Movimientos conscientes. Y ahora vamos a hacer una meditación caminando. Es hermoso. En este caso no todas las meditaciones son en quietud, y no todas son en movimiento, pero ahora vamos a hacer una que es en movimiento, ¿sí? Ahí estamos. Vamos a hacer esta última práctica antes de despedirnos. Es un ejercicio que van a tener que practicar en la semana, ¿sí? Ahí estamos, los veo. Es una práctica formal, así que vamos a pararnos frente a la máquina, a la compu, al celu, ¿sí? Ahí estamos. Vamos a tratar de ubicar el cuerpo de forma que, estando parados, podamos primero hacer esta pausa previa también, ¿sí? No vamos a recorrer distancias. Los invito entonces a ponerse de pie, ¿sí? Y a ponerse en algún lugar donde puedan mover los pies, nada más. Van a tener lugar por delante solamente para dar un par de pasos, nada más que eso. Muy sencillo, muy lento, muy en cámara lenta. Esto es parte del ejercicio también. Nos vamos a concentrar mucho en el movimiento y no tanto en la distancia ni en el desplazamiento. Así que comencemos. Vamos a cerrar los ojos por un instante. Van a sentir mi voz y quiero que sientan el contacto de los pies sobre el suelo, la temperatura del piso o dentro del calzado. ¿Cómo están sus pies? Si están cansados, relajados, cómodos o incómodos. Inhalo, exhalo, registro cómo está mi cuerpo. Y vamos a abrir los ojos ahora. Y nos vamos a proponer dar un primer paso, pero como hacemos todo en mindfulness, muy a conciencia, lo vamos a hacer en cámara lenta, incluso decidiendo con qué pie voy a arrancar. De que cada uno piense con qué pie va a arrancar. Y una vez que lo hayan decidido, no dejen que el pie se levante solo, en automático. Diríjanlo ustedes. Empiecen a levantarlo muy en cámara lenta, muy suavemente, apenas empieza a despegar del suelo. Pueden cerrar los ojos porque ayuda a concentrarnos en el movimiento. Y empiezo a sentir el movimiento en la rodilla, en la cadera, en los músculos que tengo que usar, en la fuerza que tengo que hacer. En un momento ese pie se despega del piso y empieza a viajar por el aire para ir hacia adelante, no demasiado lejos, muy en cámara lenta. Y en algún momento se apoya. ¿Cuál es la primera parte que toca el piso? Y muy de a poquito empiezo a cambiar el peso del cuerpo, del pie de atrás al pie de adelante. Y el pie de atrás ya se quiere levantar, pero todavía no. Solo se va a levantar cuando yo le diga. Así que cuando cada uno decida, van a empezar a despegar el pie de atrás, muy, muy despacito, y observar ese equilibrio extraño mientras ese pie está en el aire, desplazándose hacia adelante. Si me da ansiedad de que ya lo quiero apoyar o todavía no. Y en algún momento lo apoyo y mi pie se encuentra con la superficie. Y cuáles son las sensaciones, y cambio el peso del cuerpo otra vez, y cómo todo mi cuerpo y su peso se apoya sobre esa planta del pie. Voy a la conciencia de ese movimiento, de ese colchoncito que me sostiene cuando piso, y cómo el suelo me recibe. Y así cada uno en cámara lenta va a dar un par de pasos más. Si quieren girar sobre el lugar, si quieren, pueden hacerlo en el lugar y cuanto más lento mejor.
porque no nos interesa en realidad llegar a ningún lugar. Se darán cuenta que acá el destino no importa, lo que importa es el camino, importa el proceso. En realidad con cada paso estamos llegando a un lugar. Con cada paso llego a un nuevo momento presente, a una nueva sensación. Cada paso es único, cada paso es distinto al anterior. Y si en algún momento quieren girar, lo hacen sobre el lugar, pivotear o hacer algún movimiento. Son pasos a conciencia, nada más que eso. Y todos muy conscientemente, observando en qué consiste levantar el pie, en qué consiste girar, en qué consiste levantar el talón para arrancar el pie del piso. Algo que hacemos en automático y ahora lo hacemos muy conscientemente, descubriendo un montón de sutilezas, detalles, músculos que uso, el equilibrio que hace mi cuerpo. Si estoy mirando muy para abajo y tal vez tensiono las cervicales, levanto la vista. Inhalo y exhalo y observo la postura de mi cuerpo. ¿Puedo cerrar los ojos? Claro que sí. Tal vez puedo encontrar un pequeño ritmo, combinando con la respiración, de caminar en el lugar y levantar los pies. Y tal vez un paso es inhalo y otro paso es exhalo. Inhalo y exhalo. O tal vez son 2 pasos para cada uno de ustedes, para cada inhalación o exhalación. Cada uno tiene su ritmo. Y en este momento vamos a ir deteniéndonos, ahí donde estamos. Y ponemos todo el interés y la atención en las plantas de los pies, al apoyo. A ver si hay algo para detectar, algo para descubrir, si algo cambió después de haber dado estos pequeños pasos conscientes. Y lentamente abrimos los ojos y nos sentamos, muy suavemente, sin movimientos bruscos. Gracias. Gracias por hacerlo, gracias por disponerse a hacer el ejercicio. Y si quieren contarme en estos últimos segundos, si pueden hacer esto descalzos, en el pasto es hermoso, ¿sí? Es una manera de conectar con ese tacto, ¿sí? Recordemos que son ejercicios que no buscan nada en particular. Con mindfulness no buscamos nada en particular. No buscamos disfrutar ni relajarnos, ¿sí? Soltamos toda esa expectativa y traemos la atención al momento presente, a lo que hay, a lo que es, ¿sí? Y nos relacionamos con eso. Queremos explorar la cantidad de músculos que se sienten cuando caminas, falta de equilibrio. Me puse feliz, estaba muy malhumorada y ahora no, dice Victoria. Espectacular, dice. Bien, son sensaciones, ¿sí? Anoten, ¿sí? Me mareó un poco caminar con los ojos cerrados, los abrís. Marina, no hay problema, los abrís, ¿sí? ¿Para qué puede estar bueno ejercitarnos en una caminata consciente, por ejemplo? ¿Para qué nos puede servir? ¿Sí? ¿Descubrieron algo? ¿Sí? ¿Algo diferente? Sí, claro, la forma de hacerlo, ¿sí? Gracias, me ayudaste, gracias a vos por hacerlo. La temperatura, pensé en los bebés al comenzar a caminar, mirada de principiante, sentí los ruiditos de los huesos, el movimiento, me costó el equilibrio, la cantidad de ruidos que me hace el cuerpo al caminar, movimiento consciente, me resultó difícil, después fácil. Es difícil hacerlo lento, muy difícil, es muy difícil. Estamos plantando nuevos hábitos, pero sí se sabe que se puede. El cerebro es neuroplástico, ¿sí? Tiene esta capacidad de aprender cosas nuevas. Esto fue cortito porque estaba yo acá, ojalá pudiera estar ahí con ustedes. Pero se los aconsejo, tienen los audios para eso. Y hacer tai chi, es hermoso el tai chi, es hermoso. Creo que les mandé un videito, ¿no?
el Tai Chi tiene eso, ¿no? Prestar atención al movimiento, ¿sí? Prestar atención a cómo estoy haciendo lo que hago. No hace falta cambiar el ritmo, tampoco vas a caminar así toda la vida, no podés. Pero es llevar la atención a lo que estoy moviendo, ¿sí? Cuando es por sí solo, sí, se hace más lento cuando estamos en práctica formal. Lo hacemos lento, pero no va a ser por la vida así, por favor, porque simplemente en lo cotidiano obsérvense ustedes mismos mientras lo están haciendo. Así que, bárbaro. Me alegro que lo hayan hecho y les agradezco. Esta semana vamos a apuntar a estos ejercicios. A ver, que se los iba a mostrar y lo saqué. Ahí estamos. Vamos a hacer la práctica de los 5 sentidos, ¿sí? Y la meditación para gestionar el dolor, que es como mínimo 2 veces en la semana. Y la caminata. Como plus, les voy a mandar esta práctica para la gestión de las emociones, que la van a tener, si quieren hacerla, si quieren escucharla. Pero las prácticas formales indicadas para este proceso son estas 3, ¿sí? Así que estamos, ya llegamos, disculpen que excedimos unos minutitos, pero no podía dejar de hacer este ejercicio que es tan lindo. Así que los invito a transitar esta semana y a no olvidarse de que tienen que ver con este proceso, que es 70% las ganas y la onda que le pongan, esto de decir, no lo quiero hacer, no tengo ganas, ¿para qué? Lo hago igual, ¿sí? Así se gesta un hábito, una semillita que plantamos. Así que bueno, gracias Gaby, gracias por tu compartir, gracias a todos. Gracias, Marian. Gracias a todos, a todas. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, que tenga buen fin de Besos a semana. todos. Gracias. Gente, hasta luego. Nos vemos el sábado que viene. Ahora les mando. Gracias. Chao, chao. Chau, gracias. Bien. Gracias, hasta el buen fin de. Buen Besos. fin de todos. Buen fin de a semana, todas. gracias. Gracias, Mariana. Gracias a todos. Gaby. Luego yo te escribo por privado lo que está cambiando mi vida. Gracias. Ay, mi amor, gracias. Gracias, Ruth. Lo esperamos, Buen fin gracias. de semana. Buen fin de semana, hasta luego. Mucho, Gracias. Por favor, deben estar agotados con la jornada y todo. Descansen. Es un cansancio lindo, un cansancio lindo. Sí. Gracias de todo corazón. Ay, por favor, a vos. Gracias, besos. Ahí estamos. Ok. Bien. Qué lindo encuentro. Qué Hermoso. Y sí, es lindo. encuentro, a partir del cuarto o quinto encuentro empieza a ser como mucho más significativo. Muy potente, para todos, sí. Muy potente, Muy, sí. Muy potente. Me ha pasado en todos